Bienvenidos a Zona de Gurús. En zonadegurús.com los empresarios y emprendedores encuentran a los mejores expertos nacionales e internacionales listos para acompañarlos en sus procesos contables de derecho laboral, comercial y tributario, salud ocupacional, entre otros temas de interés empresarial. En el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el teletrabajo. Nuestra experta nos va a explicar qué es el teletrabajo como tal, quiénes están obligados a implementar esta nueva modalidad y qué sanciones existen si no se implementa el teletrabajo. ¿Mi empresa requiere pedir algún permiso para poder implementar el teletrabajo ante el Ministerio de Trabajo? Pues eso nos los va a responder nuestra experta. Asimismo nos va a hablar de los beneficios que tiene para mi empresa implementar el teletrabajo. Y por último, nos va a dar 3 consejos muy útiles para tener en cuenta a la hora de implementar esta modalidad de trabajo. Bienvenida, Heidi, y para empezar quiero que nos cuentes un poco sobre qué es en sí el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en desempeñar las funciones fuera de la empresa, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, puedo trabajar desde un café internet, puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar también desde un café o desde un centro comercial, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como contacto con la empresa. Gracias, Heidi, por tu explicación. De hecho, existen ahorita, hay una modalidad no son café internet, pero sí son, digamos, espacios que te brindan la oportunidad de ir y tener acceso a un computador, a una impresora, a un teléfono, donde se puede desempeñar fácilmente esta nueva modalidad. Para seguir hablando de este tema, ¿quiénes están obligados a implementar y qué sanciones existen si no se implementa el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo en Colombia es voluntario. La ley no ha dispuesto alguna obligatoriedad para las empresas en la implementación de esta modalidad. Es totalmente libre y no hay sanciones en caso de que no lo adopte o no lo implemente. Hay más bien sanciones en caso de que la empresa, una vez adoptado esa modalidad, no cumpla con los requerimientos que se requiere para un adecuado funcionamiento del teletrabajo. Por ejemplo, entrega de equipos, por ejemplo, por decirlo así, incumplimiento en la redacción de los contratos de teletrabajo, de otros sí, ¿no? Entonces hay más bien sanciones en el momento de que la empresa no implemente adecuadamente el teletrabajo, pero no hay ninguna sanción por no implementarlo. Sin embargo, hoy en día Colombia tiene un número supremamente elevado de empresas con teletrabajo, tomando el liderazgo lo que es, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali, en algunos casos Bucaramanga, donde las empresas han evidenciado las ventajas que tiene el teletrabajo, el alto retorno de la inversión que hay en esta modalidad debido a la reducción de costos fijos, debido al mejoramiento de la productividad, por ejemplo. Es decir, pese a la cantidad de beneficios, que son muchísimos, todavía no es como una obligación. Sin embargo, como nos contaba nuestra experta, luego de implementar esta modalidad, sí pueden haber sanciones si no se lleva de la manera adecuada. Si yo llego a tener una empresa, o todos los que nos están escuchando tienen una empresa, ¿qué requiere para poder implementar el teletrabajo? ¿Necesita algún permiso del Ministerio de Trabajo o alguna legislación? ¿Qué requiere? Bueno, buena pregunta. Colombia tiene ley de teletrabajo, la ley 1221 del 2008, y tiene un decreto que es el 884 del 2012, y ahí establece una serie de requisitos que las empresas deben cumplir para la implementación del teletrabajo, como modificar el reglamento interno de trabajo, como incluir esta modalidad en los planes de seguridad y salud en el trabajo para efectos de temas de accidente de trabajo, es un ejemplo. Y este decreto, digamos que le exige a la empresa que una vez incorpore teletrabajadores, le informe al Ministerio del Trabajo. Es decir, si bien no hay un permiso, no es necesario solicitarle permiso al Ministerio del Trabajo para que la empresa adopte la modalidad. La empresa sí debe notificarle al Ministerio del Trabajo que tiene un teletrabajador o 2 o 10. Miremos casos como Bancolombia, que tiene aproximadamente 1.400 teletrabajadores, ¿no? Hay empresas, pequeñas empresas que apenas están iniciando. Lo recomendable, por ejemplo, es para ahorrarse costos,
fijos en temas de arrendamiento, en temas de mobiliario, pues que implementen esta modalidad. Y en este caso simplemente es reportarle al ministerio los nombres, apellidos, la cédula y una copia del otro, sea el contrato o del contrato en la modalidad de teletrabajo, informando pues que esa persona se encuentra teletrabajando. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos que no hay que pedir ningún permiso como tal, pero sí se debe notificar cuando se empiece a utilizar esta modalidad. Heidi, ya hemos hablado sobre los beneficios durante nuestra conversación, pero quisiera que me los enumeraras. ¿Qué beneficios tiene para mi empresa implementar el teletrabajo? Enumeremos por ahí, no sé, los que se te ocurran. Claro que sí. Es importante tener en cuenta que el teletrabajo es un gana, gana, gana. ¿Por qué? Porque gana la sociedad, gana los empleados y gana la empresa. Por un lado, los empleados que gastan, se ahorran temas de transporte diario, se ahorran gastos por alimentación fuera pues de su casa, se ahorran temas de vestido, por ejemplo. Las encuestas dicen que los empleados hasta hablan de ahorro en la suela de los zapatos, del desgaste del zapato. Es algo como muy chistoso, pero fíjense que los trabajadores eso también lo ven, ahorros en gasto de combustible, de gasolina, y el mayor ahorro y el más preciado es el ahorro del tiempo. En Bogotá, en promedio, una persona se gasta 2 horas y media diaria movilizándose a su lugar de trabajo y también esperando de un transporte público. Entonces, hoy en día el tiempo es el más preciado y uno de los valores que por lo menos los trabajadores tienen en cuenta. En el caso de las empresas, también los ahorros son súper importantes. Como lo mencionaba ahora, uno de los ahorros principales son los altos costos fijos. Uno de los problemas que tienen las pequeñas empresas o las medianas empresas en su crecimiento son sus altos costos fijos. Entonces el teletrabajo nos permite eso, nos permite reducir todos esos costos asociados de hecho a servicios públicos, por ejemplo. Entonces es un beneficio y por supuesto la productividad. Un trabajador en promedio que es teletrabajador aumenta su productividad entre un 25 al 45%, que es un porcentaje muy alto, demasiado alto. Por eso las empresas hoy en día le están apostando más a la modalidad. ¿Por qué? Porque se concentran más, hay menos distracciones. Pongamos el caso de las reunionitis que a veces en las oficinas exceden o exacerban un poco la cantidad o el tiempo, por decirlo así. Entonces, esos son los motivos por los cuales las empresas hoy en día le están apostando al teletrabajo. Y bueno, por último, la sociedad. Un programa de teletrabajo ciudad permitiría reducir el alto tráfico vehicular que se genera en ciertas zonas de la ciudad, en general del país. Entonces reduce la contaminación ambiental y permite, por supuesto, tener ciudades más equilibradas y sostenibles. Entonces, por eso lo que decía al inicio, es un gana, 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 porque todos ganamos con adoptar este tipo de programas en nuestras empresas. Ok, salimos ganando los empresarios, los trabajadores, la sociedad. Por donde lo miren, es bueno. Sin embargo, nos gustaría de parte de usted, que es experta en el tema, que nos dé 3 consejos para tener en cuenta a la hora de cualquier empresa que quiera implementar el teletrabajo. Claro que sí. Bueno, tres consejos. Primero es asesorarse muy bien al momento de implementar esta modalidad. Tenga en cuenta, primero haga una planeación, tenga en cuenta si realmente es viable esta modalidad. Por eso allí es otra recomendación, y es que haga un piloto de teletrabajo. Primero haga una prueba, ya sea en un área específica, para que usted verifique si esa modalidad realmente vale la pena o si se puede implementar en su organización, porque muchas veces, a veces la cultura organizacional no lo permite. Segundo, tenga un presupuesto. Es importante que usted tenga un presupuesto para este tipo de programas. ¿Por qué? Porque usted tiene que generar una estrategia de gestión del cambio, una estrategia de comunicaciones, cada vez que nos permite, por decirlo así, que el programa se sostenga en el tiempo. Y tercero, es que siempre tenga en cuenta la ley. La ley establece unos requisitos en materia de contratación bajo esta modalidad. Entonces es importante que lo tenga en cuenta para evitar de pronto eventuales sanciones. Recuerde que en zonadegurus.com usted
todos los empresarios y los emprendedores pueden encontrar a los mejores expertos nacionales e internacionales listos para acompañarlos en sus procesos contables de derecho laboral, comercial y tributario, salud ocupacional y todos los temas referentes a todo lo que tiene que ver con la empresa. Recuerde que zonadegurus.com está aquí para ustedes. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos.